Abogada de la Dirección de Originación y Cobranza de Bancolombia. Daniela es abogada en la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Empresarial de la misma universidad y en Derecho Financiero y Mercado Bursátil de la Universidad de África. Es abogada, como les cuento, de la Dirección de Originación y Cobranza en Bancolombia, en donde apoyó desde el visor jurídico la gestión de cobranza. María Eugenia Vázquez, bienvenida también. Ella tiene 7 años de experiencia en el sector financiero, 27 en el sector real de las reducciones y comercialización, desarrollando herramientas, procesos e integración con clientes, logrando una cartera sana, estable y una autogestión del cliente. María Eugenia es la directora de crédito en cartera del Grupo Familia. Y tenemos también a Sergio González. Sergio es consultor especializado en modelos de recuperación de cartera. Es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en finanzas internacionales de la Universidad del Rosario, tiene experiencia de más de 25 años en procesos de fábricas de crédito y otorgamiento de crédito, tanto para persona natural como persona jurídica. Recuperación de cartera, también tiene experiencia allí, compra y gestión de portafolios castigados al sector financiero, así como la gestión financiera y Gracias por la presentación, realmente. Gracias a todos por este espacio. Bueno, como ya lo habían dicho Beatriz en el inicio de la charla, vamos a tratar el tema de la ley 2300. Nuestros dos conferencistas anteriores, tanto Alejandro como Hernán, hacían mención a varios aspectos que son muy interesantes de contemplar. Yo buscaba como hacer un preámbulo para el inicio de este conversatorio y veíamos cómo es la evolución del dinero que nos comentaba Alejandro, y pues la cobranza no ha sido ajena a esta evolución. Si nosotros recordamos el inicio de la cobranza ya hace más de 15, 20 años, lo hacíamos en hojas de cálculo, lo hacíamos con un Excel, lo hacíamos con una marcación manual. Posteriormente llegó la que ya es el marcador predictivo, ya llegaron los aplicativos especializados y llegó pues ya un mundo un poco más tecnológico hasta llegar ya a todo el tema de la omnicanalidad que hoy se nos presenta, y esto nos ha obligado pues a adaptarnos. Para esta adaptación que hoy nos propone la nueva legislación, pues tendremos a María Eugenia y a Daniela con 2 puntos de vista. Daniela con el punto de vista legal de su experiencia en la conformación de este ámbito jurídico en el que cada una de las empresas nos tenemos que desenvolver y pues mirar cómo efectivamente se adaptan las organizaciones desde la experiencia del sistema financiero. Y bueno, con María Eugenia estaremos en todo lo que tiene que ver con la operación, con el día a día, con el cómo poder volver realidad toda esta normatividad. Entonces, pues la bienvenida para Daniela y bueno, muchas gracias por tu compañía. María Eugenia, muchas gracias por tu compañía. Gracias. Bueno, Gracias, Sergio. Bueno, la primera pregunta que tenemos para Daniela, para empezar este escenario, es ¿cuáles aspectos destaca de la nueva ley de protección al consumidor, la ley 2300, y qué aspectos le preocupan? Bueno, Sergio, yo creo que yo destaco puntos que ya estaban de pronto previamente no expresamente regulados en la norma, pero sí eran unas buenas prácticas que manteníamos, y era el tema, por ejemplo, de los horarios. Ahora la norma es muy expresa en manifestar que los horarios son de 7 a 7, de lunes a viernes y sábados de 8 a 3, pero antes nosotros manejábamos lo que se llamaba horarios adecuados, que la misma Superintendencia Financiera lo definió, y era como ese horario que se ajusta al cliente conforme a sus necesidades. Ese punto, si bien la norma lo trae expreso, también trae la posibilidad de hacer la excepción de que ese cliente que no está como conforme con ese horario, que ese horario no se ajusta, pues se puede hacer una excepción a través de un instrumento que se manifieste de forma expresa. Entonces yo creo que eso lo destaco porque la norma aquí lo único que da es como claridad que es un horario adecuado, ¿cierto? Pero es algo que ya veníamos, digamos, en esa práctica y haciendo. Lo mismo el tema de las referencias personales, no se habría regulado expresamente en la norma, pero muchas entidades
ya nos habíamos empezado a abstener de realizarlo precisamente porque eso podía generar un riesgo jurídico. Otro tema es el tema de los comercios autorizados. La ley dice solamente te vas a poder comunicar con los consumidores financieros a través de canales autorizados. Creo que también es algo que nosotros ya hacíamos, porque nosotros usábamos los canales que nos autorizan, muchas entidades ya lo usábamos, entonces también creo que vino a regular algo que de pronto ya también hacíamos uso. Y el tema hay acá es un poco controversial porque dice no se puede consultar el motivo de incumplimiento, pero sí se puede buscar una alternativa ajustada a sus necesidades. El tema de buscar alternativas ajustadas también es algo que creo que ya se estaba haciendo. Nosotros, muchas entidades, creo que todo el sistema general ya se había volcado a poner al cliente en el centro y buscar que la solución del cliente fuera ajustada a su necesidad. Esas 4 puntos los destaco. ¿Cuáles creo que son preocupantes o que llaman la atención? Creo que es obvio y creo que todos acá nos preocupamos cuando vimos el tema de la limitación del contacto y la limitación del canal. Es algo que nos va a traer muchos retos porque es un contacto directo al día o un canal a la semana. Y se habría muchas interpretaciones porque la norma no trajo, vengan, interpretenlo así, no, lo dejó abierto a interpretación, a que muchos abogados prácticamente digan, no, escucha, acá qué vamos a hacer, hay que pensar, cómo vamos a entender, sentarnos con las personas comerciales, estrategias, venir, aterricemos las expresiones. Creo que eso es un punto preocupante. Otro tema es el tema de la consulta del incumplimiento, porque si bien destaco que podemos consultar alternativas, pues nuestra herramienta para consultar esas alternativas era como buscar y preguntarle al cliente qué te pasó, por qué incumpliste. Era la forma de conocer y creo que el reto que trae es modificar esos guiones, modificar las comunicaciones, hacernos cercanos con el cliente, ¿cierto? Como que el cliente sienta que nosotros no somos sus enemigos, sino que somos sus aliados y que nos interesa saber su situación precisamente porque queremos que tengan las finanzas sanas. Y el tercer punto, que es algo que es preocupante de la norma, y es que mientras el cliente nos vea como un enemigo y nos aleje y no nos permita acercarnos, menos finanzas sanas va a tener, más se va a encarecer el crédito porque obviamente se va a asumir porcentajes de impagos y así va a haber un riesgo de crédito más alto. Entonces, creo que esos son los 3 puntos que me preocupan de la norma y creo que ahí tenemos el reto de acercarnos al cliente y decirle no nos mires así, no nos mires como la cobranza, y la ley misma dice dejen de entregar, o sea, el fregar ya nos trata como si nosotros solamente buscáramos nuestro dinero y ya. Nosotros buscamos en general que todo el sistema funcione y que todas las finanzas estén saludables, que estén sanas y también que es beneficioso para el cliente. Entonces yo creo que esos son los aspectos que preocupan y que también destaco porque ya lo teníamos como interiorizado. Ok, Daniela, cuando tú mencionas en el aspecto de los canales que en algún momento el cliente ya los había autorizado previamente para este contacto, ¿cómo han visualizado esa parte de dejar el único canal? Porque de acuerdo a lo que dice la ley es que definirá un único canal, porque sí, efectivamente cuando uno hace el trámite de una operación, pues habilita la línea telefónica o el celular o los mensajes de texto y demás, pero cuando uno va un poquito a la minucia de la ley y identifica que es un único canal, ¿cómo de esa multiplicidad que yo autoricé al momento del otorgamiento, hoy para la cobranza, cómo definir uno solo? Bueno, la norma como tal dice como un único canal por semana. Nosotros podemos tener diferentes canales, ¿cierto? Esa semana solamente podremos utilizar ese canal y eso solamente será cuando tengamos contacto directo, que creo que nos podemos referenciar muy bien con la conferencia anterior, que se entiende por contacto directo, ¿cierto? Cuando cada entidad lo decidirá, creo que como gremio nos tenemos que unir en la interpretación, pero creo que nos podemos referenciar a la anterior conferencia de que es contacto directo. Una vez tengamos el contacto directo, nos limitamos a un canal a la semana, ¿cierto? Va a ser muy retador completamente. Creo que acá hay que darle pie a la interpretación, darle pie a la voluntad privada también, a respetar la voluntad privada entre las partes. Creo que también será un trabajo pues de cada entidad, pero lo que también recurro a lo que dijo en la conferencia pasada,
podemos ver en este momento algo muy grande y que ya después nos acostumbremos al canal de la semana y que hayan acuerdos pues también con el cliente. También hay que, como repito, nos tenemos que acercar tanto al cliente que el cliente sea el que me comunique con nosotros, porque el cliente va a ver en nosotros ese amigo, ese aliado que le va a ayudar en esas situaciones. Perfecto, Daniela. Con María Eugenia hablamos antes de sentarnos en este escenario precisamente de cómo culturizar ese cliente, de cómo hacerlo cada vez mucho más, una mayor empatía con ese potencial deudor. Entonces, María Eugenia, para ti, sin duda la tecnología será una gran aliada para el desarrollo de la cobranza eficaz en entornos altamente regulados. ¿Qué tipo de tecnologías deben priorizarse en este momento y en qué parte del proceso se debe acelerar su implementación con miras a este manejo de la nueva ley, de la nueva normatividad, pues que como nos lo pone Daniel y nos lo comenta, pues efectivamente nos sesga un poco y veíamos pues la experiencia en Chile y en otros países igualmente desde el Grupo Familia, cómo lo manejan, o sea, cómo es el día a día, porque con Daniela tenemos como esa parte legal, el marco que nos contextualiza o que nos obliga pues a actuar dentro de esas reglas generales del negocio. Contigo tenemos la práctica, la experiencia, el día a día. Cuéntanos cómo sería este manejo. Gracias, Sergio. Bueno, nuevamente para todos un buen día. Beatriz, no queda más que felicitarte porque has hecho este evento un gran evento. Comenzaste de cero y mira ya dónde vas. Excelente poder estar en este espacio y que tanta gente lo estemos aprovechando. Para mí la tecnología, pues la verdad con la exposición de Alejandro creo que me rompió la cabeza, es decir, me llevó a decir control alt delete y cómo vamos a ser capaz de comenzar de nuevo. Para nosotros como compañía y en lo personal, siempre he visto la tecnología no como algo masivo que llega a un cliente con un mismo libreto. Yo creo que es ahí donde nos invita a ser disruptivos y me encanta la palabra cuando él decía tenemos que ser capaces de personalizar, porque cuando no personalizamos siento que es cuando alejamos a ese cliente y cuando le colocan esos nombres a las leyes tan peyorativos, porque nos ven así. No, cuando yo soy capaz de entender y digamos encriptar lo comercial con lo financiero, como otro tema súper importante y es no alejar el crédito de la cobranza. Es más, yo le cambiaría el nombre a la cobranza, porque ya lo tenemos tan satanizado que qué rico ponerle otro nombre. No sé qué nos inventamos, ojalá en un foro de estos hiciéramos como un chorro de decir, venga a ver usted cómo lo llamaría, porque debe ser tan natural cobrar como vender. Pero ya cuando el cliente va y obtiene el crédito y está tan alejado el crédito de la cobranza, y el del crédito dice yo ya lo entregué, usted verá cómo lo cobra, es ahí donde no logro conectar. En el caso nuestro siempre está unido, o sea, para nosotros esa evangelización comenzó con todo el equipo comercial y hoy es el equipo que trabaja para nosotros, es realmente quienes cobran. Nosotros somos los aliados desde la política, desde el procedimiento, desde el acompañamiento, desde desarrollar herramientas que les hagan a ellos la vida más fácil. Pero hoy, hace más o menos 5 años, comenzamos a evolucionar en la autogestión del cliente, colocándole una herramienta al cliente desde la tecnología y desde los robots, pero que en ningún momento el cliente se sienta solo, que esa parte humana no la dejemos atrás, sino que siempre la conectemos con nosotros, la visita al cliente, la cercanía, entender desde lo comercial, como decía Alejandro, venga, no es cuánto puedo colocar, sino cuánto necesita el cliente y realmente puede pagar de lo que yo le coloque. Eso somos nosotros hoy. ¿Por qué le va a vender tanto? ¿Por qué ese pedido? ¿Por qué a ese plazo? No tenemos políticas, digamos un libreto, sino que todo lo hacemos a demanda, a necesidad, con excepciones, con temas legales muy claros, expandiéndolo a otros países porque manejamos la TAM y obviamente convivencias muy distintas en cada país, pero siempre desde cero, esa evangelización, inclusive entendiendo lo logístico, el mercadeo, la parte promocional, y eso nos ha llevado a que el cliente nos tenga siempre en el top of mind. Es decir, nosotros ya para el cliente no somos enemigos, somos unos asesores y ya nos aclaman. De hecho nos piden que los visitemos y que los asesoremos y que los acompañemos
como igual hemos sido capaces desde lo comercial que venta nos diga no quiero atender más a este cliente, también hemos logrado un tema muy importante y es conectar el corazón con el bolsillo, que es que la parte comercial tenga encriptada en su tema remuneración un porcentaje importante por recaudo. Entonces desde ahí la tecnología nos está llevando hoy a repensar completamente. Miremos lo que Alejandro nos dijo, viene un futuro muy diferente, cómo somos capaces de mirar una población, digamos, que es cero tecnología, otra tecnología media y otra 100% tecnológicos, pero sin perder lo humano. Ok, María Eugenia, tú mencionas algo bien interesante ahí, es el tema de la evangelización. Eso significaría que al interior del grupo familia, ese proceso de formación o de capacitación que le realizan al equipo comercial es un equipo interdisciplinario que los conforma. ¿Cómo lograr esa evangelización de que el comercial entienda que la venta no es solamente generar la factura y ahora factura electrónica, sino pues que efectivamente haya todo un proceso de recaudo, que haya un proceso, o sea, esa concientización y como me comentabas al inicio también, con esa rotación del personal en el área comercial, ¿cómo son esos procesos de formación? ¿Son muy fuertes? ¿Dónde hay un secreto pues, para que esos comerciales logren esa evangelización? Bueno, la verdad, ojalá tuviéramos el secreto, pero muy importante tu pregunta. Siempre ha sido nuestro principio, conquistar a comercial. Entonces fue como empezamos a romper esa barrera del acompañamiento, de venga, ¿cómo encontramos la mejor manera de hacer las cosas? No que me vea como el enemigo el que le coloco la piedra en el zapato para su crédito, para que vuelva a hacer la colocación, no, es como lo acompaño. Y ese acompañamiento comenzó con esas visitas a la calle, con esos foros con ellos mismos, qué necesita, cuál es su vivencia día a día. Y hoy ya de hecho evolucionamos a que un comercial que entra a la compañía tiene que pasar mínimo medio día por nosotros en capacitación. Pero antes de eso desarrollamos un curso de crédito y cuenta por cobrar, donde él lo tuvo que haber realizado antes de llegar a nosotros, porque así trae los conceptos muy claros. Ahí están las políticas, la explicación clara, las posibles situaciones que se encuentran en la calle. Esto inclusive de gestión humana lo logramos y como les digo se convirtió en política la compañía de que cada comercial que llega a nuestra empresa tiene que realizar ese curso y ya luego ahí comienza el acompañamiento nuestro, siempre pensando en ellos. Perfecto, excelente. Dentro de este formato, como bien nos invitaba Beatriz esta mañana, está la posibilidad de preguntas e inquietudes, pues para no dejarlas a último momento, bienvenidas si de esta primera 2 puntos de vista de la normatividad, de lo que nos presentaba Daniela y de la operación de esta adaptación de las tecnologías, tenemos alguna inquietud o alguna participación del público, con todo gusto las vamos generando de una vez. No sé si hay alguna pregunta en este momento o alguna experiencia que nos quisieran contar también desde el punto de vista de la adaptación del modelo en la parte de la operación de la cobranza o desde el punto de vista de la legalidad de la ley 2300. Ahí tenemos una pregunta, nos ayudan con el micrófono, 3 preguntas tenemos. No muy buena hora, la verdad, llega esta ley, porque pues estamos viviendo unos rodamientos de cartera muy significativos en todo el sector financiero. Digamos que esto sí nos pone un poquitico como en alerta de qué va a pasar de aquí en adelante. Con la experiencia que ya nos contaban de Chile, pues también nos dice, bueno, hay una alta probabilidad que las carteras después de X tiempo, pasados 30 días, empiecen a rodarnos, más de lo que hasta el momento está sucediendo. Pero entonces tenemos una inquietud de cara a que en los servicios financieros tenemos las ventas, pero tenemos la recuperación. La interpretación de la ley en cuanto al contacto con los usuarios es en ambos sentidos. O yo puedo decir, una cosa es que yo lo contacte para la recuperación de la cartera,
pero otra cosa es contactarlo para venderle algún producto o servicio, o contactarlo para invitarle a un evento, o contactarlo para notificarle, no sé, algo de habeas data, pues que también me gustaría hacer esa claridad, si todo lo que son estas leyes oficiales donde tenemos que hacer notificación de habeas data están incluidas o están acogidas dentro de esta ley 2300 o eso es algo totalmente aparte. Entonces eso contaría como contactos en la misma semana, tanto venderle como cobrarle o notificarle de alguna condición o cambio de su producto. Eso sería como la primera. Y si enviamos mensajes de texto, pero son interactivos, eso se considera contacto directo. Daniela, no es verdad. Ok, bueno, frente a la primera pregunta, si nos vamos a ir a la literalidad de la norma, habla de un contacto con el consumidor y por entidad, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a ir a la literalidad de la norma, parece ser que el legislador quiso que se interpretara que la entidad como tal era la que se comunicaba independientemente del cliente, ¿cierto? Ya obviamente eso se podría pues abrir a mucha interpretación, que fue como el primer punto que dije, la norma abre a que seamos creativos, saquemos todos los argumentos jurídicos que tengamos guardados y que nos hayan enseñado en la universidad para usarlos en este momento, pues. Pero si vamos a ser literales y estrictos con lo que dice la norma, habla de entidad, no diferencia para qué, ¿cierto? Y frente al segundo punto, el tema de habeas data, la norma solamente hace excepciones y son muy claras, que es cuando el consumidor se comunica con uno, cuando el consumidor proactivamente se comunica con uno, no aplica la norma. Cuando hay para información transaccional, cuando uno le llega, por ejemplo, hiciste esta transacción, retiraste esto, compraste aquello, y para temas de fraude. Y las interpretaciones ahí están completamente taxativas, entonces igual. A la literalidad de la norma, solo esas tres serían las que no aplican. De resto, todo entraría a aplicar. ¿Qué entraría a aplicar? Mensajes publicitarios y comerciales, donde yo estoy ofreciendo un producto, donde yo estoy ofreciendo un servicio, o el tema del cobro. Para eso va la norma. Si el tema de verdad es informativo, se podría entender que no, porque no está dentro de los fines de la norma, porque el fin de la norma es cobranza y mensajes comerciales y publicitarios. No sé si respondo tus dos preguntas. Gracias, Daniela. Una pregunta más. Cliente de ese canal de contacto. Si él selecciona un canal de contacto que no me permite un contacto directo, por ejemplo el correo electrónico, nosotros podríamos como entidad decirle, usted me tiene que dar una posibilidad de que sea un canal de contacto directo y restringirle que le seleccione ese canal, o independientemente si es eso, como es un tema de cobranza, yo sí podría también llamarlo para intentar establecer ese contacto directo y ya intentar en esos canales digitales establecer otro tipo de herramientas. Bueno, nadie revisará pues como con su visor jurídico, con un visor estratégico qué conviene y qué van a entender y qué permite el cumplimiento de la norma, pero sí se va a entender contacto directo, una interacción, una conversación, y el correo electrónico que enviaste no permite esa interacción, no habría contacto directo, ¿cierto? Y a partir del contacto directo se cuenta un canal a la semana y un contacto directo al día, o sea, una conversación, una comunicación de intercambio con el cliente al día. Entonces creería que si se va a coger esa interpretación de contacto directo, que es ese intercambio de una conversación. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto. Dale otra pregunta. Buenos días, Leo Campos Lemos, abogada. Tengo 3 preguntas. La primera es para los dos, y es qué cambio plantean las entidades frente al tema de indicadores de proceso, de recuperación, cómo avisoran si se van a empeorar, por lo menos en cuánto tiempo, porque por ejemplo el año pasado cuando salió la ley de borrón y cuenta nueva, yo tengo un indicador de empresa donde me aumentaron las suplantaciones el 80%. Entonces, quisiera ver cuál es la opinión de ustedes. El segundo
es para la doctora Daniela y es en cuanto en la llamada entrante, si yo lo dejo registrado, se convierte entonces en un contacto directo. Y lo último, mi doctora, es eso. Yo veo que está mucho como a la interpretación. Cuando me llegue la queja de la SIC, usted sabe cómo es la SIC, cómo le encanta montarnos, ¿qué hacemos? Gracias. Ok, bueno, María Eugenia, si quieres ayudarnos con la primera porción de los nuevos indicadores que llevaría esta nueva gestión de cobro. Bueno, yo voy a decir algo no políticamente correcto para el público, pero la verdad yo lo llevo a repensar, es decir, a que no nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Si escuchamos a nuestro conferencista de Chile, ellos ya lo vivieron. Es cómo no pensamos en esto se me va a dañar, en qué me va a pasar, el mundo se acabó. Y es natural en los seres humanos, cuando nos mueve la zona de confort y la naturaleza nos lleva el miedo. Y yo los invito a que hagamos ese miedo de un lado y cómo comenzamos a desarrollar estrategias diferentes. Es decir, no comencemos a pensar en la mora ni en el deterioro, sino cómo me aprovecho de una nueva forma de hacer las cosas y hacer que las cosas pasen. Porque de verdad, si todos nos vamos a llegar a ese mismo canal, hagamos de cuenta que esto es una pandemia. La pandemia no nos dio tiempo de pensar, nos dio tiempo de actuar. Y a Dios gracias, a pesar de todas las adversidades, estamos aquí. Estamos aquí con más fuerza, estamos acá con más energía, estamos acá con un montón de temas de regulaciones, de gobierno, pero para adelante. Entonces, la verdad, posiblemente haya un deterioro desde la razón de ser, pero yo pensaría, ¿por qué tengo que pensar que la llamada tiene que ser en un horario inadecuado? ¿Por qué tengo que pensar, como decía nuestro partner de Chile, que es que el contacto 10 veces es el único que me lleva a impactar? Puede que sea un único contacto y sea el mejor contacto. ¿Cómo hago para que ese sea el mejor contacto? Entonces, de verdad, la invitación es: no nos vamos al pánico, no nos vamos como, o sea, olvidémonos del nombre que le pusieron, no, ¿cómo le damos la vuelta a esto para llevarlo a favor de nosotros y no en contra? Como bien lo dice Daniela, la ley da a muchas interpretaciones. Busquemos el mejor camino, la mejor interpretación para que ese sea el camino correcto. Y tal vez dentro de la pregunta también que hacías está, ¿qué indicadores cambiaron? No sé si es tanto los indicadores o es más bien el aprovechamiento del contacto. Nosotros en el negocio de la cobranza estamos acostumbrados a volumetría, a un número de contactos diario por asesor, un marcador predictivo pues que efectivamente dispara llamadas a una planta telefónica. Bien nos lo decía Hernán, nuestro colega de Chile, hay una optimización de costos, pero pues hay que aplicar un área de analítica muy interesante en el sentido práctico de poder identificar los potenciales, poder hacerle una muy buena minería de datos a esa data y poder efectivamente a partir de ahí desarrollar la estrategia de cobro. No salimos de una estrategia de marcar permanentemente a una estrategia de aprovechar el contacto real con el cliente en su momento y generar una llamada de mucha más calidad. Tal vez Daniela lo decía, unos guiones más especializados, también lo decían, no podemos cobrar con el mismo guión al empleado, al independiente, al joven que al viejo. Entonces, pues efectivamente eso nos obliga a repensar, nos lo ratifica María Eugenia en el sentido práctico de en estas oportunidades, en estos momentos de ajustarnos a una normatividad, creo que nace la oportunidad de replantear con nuestra área analítica el cómo hacerlo más efectivo, mucho más eficiente y aprovechar ese contacto o el momento de la verdad que tengamos con el deudor. Y Daniela, desde el punto de vista de la última parte de la pregunta, de responderle a la SIC. Sí, obvio, no, y yo hablo mucho de interpretación porque la norma, si nos vamos a ir a una interpretación literal, creo que no vamos a poder hacer muy pocas llamadas, creo que no vamos a poder comunicar muy poco, y por eso uso tanto el tema de que es que acá el reto también es para los abogados,
A nosotros nos toca interpretar de forma estratégica la norma, pero también de forma legal, y saber argumentarlo frente a la SIC, saber decir, incluso usar jurisprudencia de la misma la superintendencia financiera, de la superintendencia financiera, usar argumentos desde lo constitucional, desde qué mismo es el crédito, desde las leyes que tenemos. Este es el reto del abogado. Nosotros ojalá nos entregaran la ley desmenuzada y local les pudiera decir, esto es esto, contacto directo es esto. No tengo la respuesta para darla, pero sí tengo claro que el reto de cada abogado de cada entidad es interpretar, y no interpretar, ni tampoco interpretarla de forma literal, porque creo que interpretarla de forma literal podría ser un poco perjudicial, pero sí saberla interpretar de forma estratégica y acompañada con el comercial, hacer una sinergia para que la interpretación sea jurídica, sea obviamente acoplada, cumpliendo la norma, pero también permita cumplir en temas comerciales. No sé si ahí respondimos las dos preguntas. Sí, listo, gracias. Bueno, muy bien, continuamos, ya ahorita continuamos con más preguntas. Bueno, Daniela, otra pregunta que tenemos para ti con tu experiencia y mucho más desde el Grupo Bancolombia: ¿cómo se deben preparar las áreas de cobranza frente a la entrada de la nueva normatividad? Ley 2300, medidas que protegen el derecho a la intimidad de los consumidores, la mal llamada deje de fregar. ¿Dónde poner los énfasis? Realmente, ¿cómo nos deberíamos preparar para atender, estar dentro del marco de actuación que nos define esta norma? Pero pues igual, hay que cumplir con la tarea y hay que recuperar la cartera. Bueno, yo creo que esa ley trae muchos retos. ¿Dónde poner énfasis? En un tema de coordinación, de organizarnos, de manejar, hacer una sinergia completamente con todo el ciclo del crédito, que creo que esta norma, borrón y cuenta nueva, esta norma va muy volcado a mostrar que hay un tema de protección al consumidor financiero. Entonces también considero que hay que fortalecer la relación con el consumidor financiero. Hay que mejorar esos guiones, acercar esas comunicaciones, que él vea confianza en nosotros, organizar de forma tal que donde llamada, escrito, mensaje de texto, donde nos autoriza o nos dice no quiero ser comunicado por este canal o quiero ser comunicado en este horario, custodiarlo, dejar evidencia, coordinarnos con todas las áreas, dejar muy claro cuando los canales no están actualizados, saber cómo dejar ese registro. Creo que acá la tecnología va a ser fundamental, ¿cierto? Porque esto es una tabla de Excel o a través de mensajes entre las áreas no se va a comunicar, sino que la tecnología, y creo que ese es un reto, mejorar todos los sistemas analíticos para el perfilamiento del cliente, saber a qué cliente, cómo hablarle a un cliente, cómo hablarle al otro. Acá todos los retos van muy tecnológicos y mucho de coordinación, de sinergias y de custodia y de evidencia totalmente. Ok, Daniela, muchas gracias. María Eugenia, cuando uno escucha a Daniela esa respuesta, la siguiente pregunta para ti sería: entonces, ¿qué tipo de liderazgo necesitan hoy las áreas de cobranza en estos momentos donde el entorno exige más visión y una audacia en la actuación? Entonces, ¿cómo debería ser ese liderazgo desde las áreas de cobranza para acoplarnos a estas nuevas necesidades? Bueno, yo vuelvo y conecto con lo que ya les había dicho. Pienso que uno, súper estudiosos, o sea, nosotros no nos podemos desligar en ningún momento, y de nuevo hago énfasis en que nos vean como el área de cobranza, no, que me vean como una integralidad. Porque en la medida que yo desarrollo esa integralidad de que entiendo la ley, entiendo la forma, recordemos cuando empezó la ley de protección de datos, que también en su momento decíamos qué vamos a hacer, hoy de alguna manera se ha vuelto más natural. Sin embargo, ustedes saben que hay un consumidor mucho más despierto, hay un consumidor mucho más asesorado, y también, con todo el respeto, hay un consumidor especializado en joder, ¿cierto? Porque se especializan en eso, y bien decía nuestra compañera
ante la CIC van y ponen una serie de quejas que todo el día tenemos que estar en pos de eso. Entonces también como desde la tecnología comenzamos a desarrollar esas herramientas que bien lo decía Daniela, tengamos en custodia todo ese proceso, porque en todo esto también tenemos que tener un tema probatorio, desafortunadamente. Cuando llega ese requerimiento de la CIC, que nosotros estemos muy preparados. Entonces hoy nos exige un liderazgo desde nuevamente conquistar ese cliente. No que exista una ley de deje de fregar, sino que existe una ley venga friegueme, es decir, que el cliente de verdad me pida y me aclame. Yo vuelvo y hago énfasis de cómo lo llevo a que yo no tenga que estar pendiente de cobrarle, sino que él se autogestione. Y de verdad que se puede lograr. Nosotros lo hemos logrado, inclusive en países como Argentina, que lo hemos visto imposible, hemos logrado que ese cliente se autogestione y sea capaz de entrar, mirar cómo está su crédito, pagarlo, pedir ayuda. Entonces, ¿cómo desarrollamos esas herramientas desde esa integralidad? Yo pienso que hoy no podemos estar detrás de cámaras simplemente cobrando o masificando un mensaje con todo el respeto. Esto no es un chatbot que de verdad cada día se vuelvan más exponencial las preguntas y las respuestas. Cuando llevas 40 minutos no te ha dado la respuesta que tú necesitas y sientes la impotencia de decir qué rico que pueda encontrar un humano que me conteste lo que yo necesito. Es ahí donde desde esa tecnología seamos capaces de incorporar esa parte masiva, pero en donde hay esa interpretación y esa intervención humana, que el cliente se sienta empáticamente conectado con nosotros y con nuestra necesidad. Hoy hay que salir de la caja y de la naturaleza y del común. Tenemos que ser disruptivos y repensar completamente todos estos temas masivos que hoy estamos realizando, que son los que se volvieron peligrosos y nos llevaron a que saliera esta ley con su nombre mal puesto, pero realmente tiene sentido. Bueno, muy bien, o sea, aquí estamos en la presencia de dos aspectos bien interesantes desde el punto de vista del liderazgo. Uno, que tiene que ver con la empatía. Creo que el Grupo Familia trabaja mucho en el modelo, pues que efectivamente haya un acercamiento con el cliente, que haya un modelo de entendimiento con el cliente, que el cliente entienda que realmente lo que tiene es, pues fue un proveedor o fue alguien que le prestó un servicio, pero que igualmente lo entiende, asimila las dificultades, pues porque, pues como bien lo decían en las exposiciones anteriores, cuando es un fraude, pues desde primera cuota dejan de pagar. Cuando una persona ha pasado 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10 años y entra en mora, no es un cliente que dejó de pagar porque quiso, es una situación que pasa. Creo que este liderazgo de empatía, empático como lo denomina María Eugenia, es una de las características que debemos desarrollar. Igualmente está lo que nos reafirma Daniela para el grupo Colombia, la creación de los guiones, el debido perfilamiento. Creo que también forma énfasis en esta segunda pregunta, donde efectivamente debemos enfocarnos en tecnología, en herramientas. Está clarísimo pues que una hoja de cálculo no puede interactuar con todas las áreas, debe haber un sistema de información muy robusto. Creo que ahí debe haber un desarrollo y una participación muy grande de las áreas de tecnología en la poder implementar y evitarnos pues el día de mañana los requerimientos que tengamos por incumplimiento de norma, por estar utilizando varios canales con el mismo cliente. Entonces tecnología, liderazgo empático nos debe permitir reinventarnos, como bien lo decía María Eugenia, pero también lo decía Beatriz. El 31 de cada mes pues es el cierre del mes y si nos fue bien nos felicitan, pero pues el primero ya llega la nueva asignación y hay que mirar cómo la vamos a trabajar, porque tenemos 2 o más o pocos o diferentes alturas de mora y pues hay que pensar en la estrategia de ese mismo mes. Entonces esto nos permite pues efectivamente pensar en tecnología y en trabajo con personas, pues que efectivamente es la forma en la que podemos implementar y llevar a buen término la implementación de esta ley. Preguntas para esta segunda parte que tengan que ver con los aspectos relacionados con la tecnología, con liderazgo, con algún tema que nos interesase al resto del público compartirnos o su experiencia. Bienvenidas acá. Una pregunta, miren. Por favor, micrófono ahí al centro. Gracias.
Buenos días para todos, mucho gusto. Andrea Salazar, gerente general de IAMIPIO. Una experiencia y una pregunta. Desde que escuchamos sobre la ley empezamos a aplicar algo que ya traíamos en mente, que es el servicio relacional. Nosotros lo adoptamos como una cultura de la compañía y aquí hemos encontrado lo que hemos hablado: empatía, trato respetuoso, confianza, y hoy nuestros negociadores pues ya están como formados para llevar a cabo esta tarea tan importante. María Eugenia hablaba de un tema muy importante y es la formación. Es aquí donde tenemos que formar a los que están de frente al cliente. Y Sergio hablaba de algo importante y es la pregunta. Él hablaba, tenemos que ya conformar un equipo de analítica de datos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos puntos estratégicos para nuestra planeación? Como le decía, el 30 ya se acaba un mes y nos toca replantearnos para el primero. Desde su experiencia tan grande que tiene, ¿cuáles serían esos puntos críticos que deberíamos tener en cuenta para nuestro análisis mes a mes? Ok, para esa pregunta, es un ejercicio que se hace mensualmente, efectivamente. Es un ejercicio que arranca con los datos generales, pues porque recordemos que la asignación o el reparto que tenemos, la información, no la tenemos todos los datos sociodemográficos de cada uno de los deudores, pero sí tenemos región geográfica, hay unas costumbres y hay unos regionalismos que hay que respetar desde el punto de vista del manejo del deudor. Dos, desde el punto de vista de los montos, son las primeras variables que nosotros tenemos, es cómo efectivamente gestionar las obligaciones de montos más representativos. Tenemos otras variables que son, como bien lo decían, hombre o mujer, pues como deudor al frente, para saber efectivamente por qué esquema de manejo nos vamos. Sabemos pues que efectivamente una negociación con una mujer o con un hombre tiene unas características diferentes desde el punto de vista de la posición de cada uno. Si tenemos variables adicionales desde el punto de vista de su ocupación, empleados independientes, empleados oficiales, pues eso nos permite empezar a seleccionar y a través de nuestra área de analítica pues efectivamente identificar variables. Estas desde el punto de vista de sociodemográficos que podamos tener de cada uno de los deudores, están las que ya nos den el comportamiento histórico de estas obligaciones, es decir, si efectivamente tenemos el récord de gestiones anteriores con este mismo deudor, empezamos a identificar patrones de contacto, patrones de efectivamente de cuándo nos contesta la llamada o cuál es el medio por el cual se comunica, y estas son nuestras áreas de analítica realmente las que empiezan a hacer esta ingeniería de datos, porque todo esto lo tenemos hoy lo tenemos en nuestros aplicativos, hoy tenemos cuántas llamadas le tengo que hacer para que me conteste o cuál es el día que más me contesta entre la semana. Esa información se vuelve vital al momento de generar la estrategia del día a día. Si yo tengo claro y mi software o mi plataforma de gestión me da a mí toda esta información y sé que a mí como deudor me contactan mejor los miércoles en la tarde, pues para qué llamarme lunes y martes si efectivamente nunca les contesto. Entonces, a partir de ahí tienes dos datas. Una, la sociodemográfica que te entrega la entidad para hacer la gestión de cobro, que la puedes unir con alguna información de buró de crédito que puedas tener acceso. Y la segunda data, pues que la vas generando de tu misma gestión telefónica y desde el punto de vista del nivel de contacto que tienes con cada uno de los deudores. Ahí tendrías dos fuentes de información para el área de analítica, poder establecer mecanismos y estrategias para trazar e implementar la ley.